Señoras, señores, bienvenidos al canal Al 24 News. Abrimos nuestro telediario de hoy con la situación en la Franja de Gaza. El Ministerio de Sanidad palestino en Gaza anunció este viernes que las fuerzas de ocupación sionistas cometieron 12 masacres en Gaza que costaron la vida a 142 civiles palestinos. El portavoz de la Sanidad palestina en Gaza, Ashraf al-Qidra, anunció que el balance total de mártires subió a 24.762 muertos y más de 62.000 heridos desde el 7 de octubre pasado. Por su lado, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, afirmó que la entidad sionista vulnera el derecho internacional con sus incesantes bombardeos en Gaza, en los que murieron miles de palestinos en un acto celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Madrid. Albanese señaló que la ocupación está cometiendo crímenes de guerra. Israel ha hecho una serie de cosas que son muy ilegales, muy ilícitas. Lo que ha ocurrido son más de 100 días de bombardeos incesantes. Las 2 primeras semanas se utilizaron 6.000 bombas a la semana en zonas muy concurridas. Lo que está ocurriendo en Gaza es una limpieza étnica y los ataques de Israel a estructuras como hospitales u centros educativos han provocado una situación apocalíptica y monstruosa para los civiles, entre ellos miles de niños. A su vez, el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos anunció que la ocupación sionista mató a más de 1.000 palestinos en la semana que siguió la sesión de la Corte Internacional de Justicia en la que compareció la ocupación por genocidio. En un comunicado, el observatorio afirmó que el ejército de ocupación sigue lanzando ataques contra edificios palestinos, incluso en zonas donde no se produjeron combates. Las realidades en el terreno comprueban la intención del ejército de ocupación de destruir la vida de los palestinos e impedir el regreso de desplazados forzados a sus hogares con el fin de expulsarlos fuera de Gaza. El Observatorio Euromediterráneo insta a la Corte Internacional de Justicia a tomar medidas urgentes para detener el genocidio colectivo que comete Israel contra los habitantes de Gaza. Y los gobiernos de México y Chile remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional la situación en Gaza con la finalidad de que el organismo investigue crímenes perpetrados por soldados sionistas, lo que aumenta claramente la presión diplomática sobre los dirigentes de la entidad sionista. Detalles en este comentario de Abdali Blaghdar. La presión diplomática crece sobre la ocupación sionista, que tendrá que responder ante las máximas jurisdicciones internacionales por sus crímenes de guerra cometidos contra los palestinos. Después de Sudáfrica, que presentó una denuncia oficial ante la Corte Internacional de Justicia contra la entidad sionista por cometer un genocidio en Gaza, llega el turno esta vez de México y Chile, que remitieron la situación en Gaza a la Corte Penal Internacional para investigar los crímenes sionistas y determinar la responsabilidad de sus autores. En un comunicado, la Cancillería mexicana aseveró que esta remisión obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia en contra de objetivos civiles en Gaza. La acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte. Con esta acción, México reitera su respaldo a la CPI como el foro idóneo para el establecimiento de responsabilidad penal internacional individual en los casos más graves y de mayor relevancia para la comunidad internacional. Los dirigentes de la ocupación, que ya se chocaron con la realidad en el terreno, que demostró una superioridad de la resistencia en su propia tierra, tendrá pues que responder tarde o temprano por sus crímenes ante dichas jurisdicciones, que pueden emitir en los próximos días órdenes de detenciones internacionales por crímenes de guerra contra los líderes de la ocupación.
El presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, llamó este viernes en su discurso leído en su nombre por el primer ministro Nadir Arbawi durante los trabajos de la 19ª cumbre del Movimiento de los Países No Alineados, celebrada en Kampala, Uganda, a intensificar los esfuerzos colectivos para defender la causa palestina con el fin de hacer oír la voz de la justicia, dar prioridad a la ley y al principio de igualdad y consagrar la primacía del recurso a las salvaguardias jurídicas vinculantes que debe colocarse por encima de todas las demás. El genocidio en curso en Palestina ocupada ejercido por la máquina de destrucción sionista, señaladamente en la enclave de Gaza, es un ejemplo concreto del fracaso de la comunidad internacional a poner fin a los criterios y reglas que se aplican por todos lados, sin distinción ni selección ninguna, dado que la ocupación sionista ignora las decisiones del derecho internacional sin rendir cuentas y sin sanciones. En este contexto, debemos reiterar que se acabó el tiempo de la impunidad. Y al margen de su participación en los trabajos de la 19ª cumbre de los países no alineados como parte de la delegación del primer ministro Nadir Arbawi, el jefe de la diplomacia argelina Ahmed Attaf mantuvo entrevistas con su homólogo palestino Riyad al-Maliki sobre los desarrollos de la agresión sionista sobre Gaza y se acordaron sobre el reforzamiento de la cooperación y la presión diplomática sobre el Consejo de Seguridad para que asuma sus responsabilidades de cara a exigir un alto al fuego y proveer la protección a la población civil en Gaza. En el mismo orden de ideas, la sesión inaugural de la cumbre del Movimiento de los Países No Alineados estuvo marcada por la condena unánime de la agresión sionista contra el pueblo palestino. Los miembros deploraron el silencio de la comunidad internacional ante las violaciones de derechos humanos en la Franja de Gaza y llamaron a un cese el fuego. África condena este inaceptable fracaso moral, legal y humanitario y exige el fin inmediato de la guerra injusta contra el pueblo palestino y la implementación inmediata de la solución de dos estados. Expreso nuevamente el apoyo total e inquebrantable de la Unión Africana al pueblo palestino. I again express the African Union's full and unwavering support to the Palestinian people. Y otro tema abordado en ocasión de su participación en el cumbre del Movimiento de los Países No Alineados por el primer ministro argelino en nombre del presidente Abdelmadjid Tebboune ha sido la causa saharaui, que Argelia nunca dejará de defender en todos los foros internacionales, siendo la última colonia de África. Así pues, el primer ministro argelino reiteró el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y al recubrimiento de sus derechos legítimos. بإلقاء كلمته إن مسار حركة عدم الانحياز الحافل بصور التضامن مع El recorrido del movimiento de los no alineados que goza ejemplos de solidaridad con los pueblos oprimidos y bajo ocupación nos impone hoy un apoyo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, cuya causa justa y aspiración legítima a organizar un referendo de autodeterminación conforme con la legitimidad internacional son sometidos a tentativas de denigración para privarles de su derecho inalienable. Y antes de clausurar esta parte en el capítulo diplomático, el jefe de la diplomacia argelina, Ahmed Attaf, mantuvo entrevistas con varios de sus homólogos al margen de la 19ª cumbre de los países no alineados. Otro tema de actualidad, Pakistán expresó su voluntad de trabajar con Irán en todos los temas en una llamada entre sus ministros de Asuntos Exteriores este viernes, después de que ambos países intercambiaron ataques con drones y misiles. Los ataques de represalia de los dos países son las intrusiones transfronterizas de más alto perfil en los últimos años y han generado alarma sobre una mayor inestabilidad en la región desde el desencadenamiento de la agresión sionista en Gaza el pasado 7 de octubre.
Y concluimos con deporte, pues 2 selecciones se han clasificado hoy para los octavos de final de la Copa de África de Naciones tras las victorias de las selecciones de Cabo Verde por 3-0 contra Mozambique y el triunfo del vigente campeón Senegal contra Camerún por 3-1. Mañana Argelia disputará su segundo partido de la competición contra Burkina Faso a las 3 horas hora argelina. Estimados telespectadores, así pues concluimos nuestra cita informativa de esta noche. Gracias por la atención prestada. Un saludo.